Hola, bueno, en este video quiero retomar algunos elementos que te puedan ayudar para hacer el trabajo final integrador y también para el examen. Recuerden que la fecha por pedido de Bedelía, para que no se superponga con otras materias, se ha prorrogado hasta el 13 de octubre, martes 13 de octubre. No obstante que lo puede ir mandando antes mejor, esa es la fecha límite, si tenemos tiempo de corregirlos y ver si alguno tiene que hacer alguna corrección a tiempo. Una de las cuestiones que queremos trabajar hoy es una diferencia entre sujeto y subjetividad. Sujeto del inconsciente en términos de la política del saber, inconsciente deseante, deseo sexual infantil y reprimido. Después recuerden que además de la pulsión de vida, Freud le agrega la pulsión de muerte, que funciona entrelazado a la pulsión de vida. No es necesario que ustedes sepan lo que es la pulsión. La diferencia entre pulsión y deseo tampoco es necesario que lo sepan que no es lo mismo, ¿no? La pulsión es el empuje a la construcción, la pulsión de vida, y la pulsión de muerte es lo que le pone un límite, ese empuje a la construcción. Pero también el otro punto que innovador a tener en cuenta es la ambivalencia constitutiva del sujeto, amor-odio. O sea, no es que son los puntos clave importantes por lo que hay una ruptura epistémica e ideológica en el psicoanálisis en relación a las demás políticas del discurso psi, pero también a las políticas de discurso de otros campos culturales. Primero, que el centro de la vida psíquica es inconsciente. Segundo punto, la ambivalencia constitutiva, amor-odio. Y el otro punto importante es esta ambivalencia, pulsión de vida, pulsión de muerte. Y que hay un malestar, así como hay una insatisfacción constitutiva del sujeto, o sea, el deseo nunca se satisface completamente, la pulsión tampoco, solo hay una satisfacción parcial de la pulsión. Esto hace a la incompletud fundamental del sujeto. Y el conflicto psíquico inconsciente no es algo anormal, es constitutivo, es inherente al sujeto. Y el malestar también es constitutivo, es inherente al sujeto. Y también a toda sociedad. En este punto, para destacar, es importante esta diferenciación entre lo que es el sujeto, que se pone en acto. El sujeto es inconsciente, pero ¿cómo sabemos que existe el inconsciente? Que hay un saber inconsciente, que siempre es un saber parcial. Ya lo dijimos, sabemos de este inconsciente porque se pone en acto de manera disfrazada. Freud diría en la interpretación de los sueños el contenido manifiesto. Por eso ahora encontrar el sentido oculto de los sueños. El sentido inconsciente, oculto tanto inconsciente, el contenido manifiesto es el sentido consciente. Y también tener en cuenta que si este sentido oculto no se devela, o sea, no se elabora, se repite. Hay un texto que usted no está en nuestro programa, pero en algún momento lo van a ver, que es recuerdo, repetición y elaboración, que indica que lo que no se recuerda, hablamos de recuerdos inconscientes, se repite. Y es recuerdo, repetición y elaboración. O sea, poder no solo poner palabras, verbalizar, sino poner en acto, articular algo que no estaba dicho, o que quizás nunca fue dicho. Pero siempre hay un resto irreductible, siempre va a haber algo que va a permanecer allí, imposible de decir. Lacan le va a llamar lo real. O sea que hay un malestar constitutivo al sujeto y a la cultura y una insatisfacción constitutiva al sujeto y a la cultura. Entonces el sujeto se pone en acto a través de los sueños, los síntomas, los actos fallidos, los olvidos, los chistes también. Pero no es lo mismo el sujeto que la subjetividad. Cuando hablamos de la subjetividad tratamos de definir ciertas características, ciertos rasgos preponderantes de época, cierta tendencia a lograr que los ciudadanos se comporten de tal manera, tengan determinado tipo de ideas
tales tipos de representaciones. Por ejemplo, se dice mucho, hay autores que hablan mucho de esto, repito, pero seguramente lo van a ver en otras cátedras, que hablan de las características de la época, de las características de la subjetividad de la época. En el neoliberalismo apunta al consumismo, al disfrute del instante, no apunta a que alguien pueda tener un proyecto futuro, no apunta a la construcción de ideales, no los niega, pero en este discurso, en enunciación de este discurso, lo que está en juego es gozar del momento, disfrutar el momento, vivir el instante, disociado de lo que puede decir el futuro. El futuro implica una promesa, implica un ideal. Y tapa un vacío, pero eso moviliza el deseo de alguna manera. Pero eso son características de la subjetividad, pero también eso se engloba y se hegemoniza como si fuera un todo, como si esto pudiera impactar de la misma manera en los distintos sectores sociales, en las distintas clases sociales. Pero no es lo mismo. Por eso nosotros lo recalcamos desde un punto de vista ideológico, que no es lo mismo esta intencionalidad de constituir cierto tipo de ciudadanos consumidores, no es lo mismo cómo impacta, los efectos que tiene al ser puesto en alto en un sujeto de la llamada clase media, a un sujeto de la llamada clase alta, sujeto ciudadano, mejor dicho, ¿no? O a un ciudadano que vive en sectores marginales, donde no tiene lo que la sociología llama las necesidades básicas satisfechas, ya sea los derechos, ¿no? Los derechos a la salud, a tener una vivienda, a poder comer todos los días, a tener educación y salud, acceso a la educación, acceso a la salud. Entonces, la potencia de este gusto dominante de consumir, este mandato a consumir, a vivir el instante, está en las distintas clases sociales, afecta y tiene efectos en todos los ciudadanos, en toda la población. No solo acá, sino también a nivel mundial, por eso hablamos de la globalización. Pero también están las condiciones materiales, las condiciones reales de existencia. No es lo mismo, insisto, el efecto que esto puede hacer en alguien que tiene la posibilidad de comer, educarse, tener salud, poder viajar a Europa todos los años, que alguien que en un sector marginal no puede ni siquiera comer todos los días, o viven 10 personas en un lugar pequeño, hacinamiento. Y esto uno puede decir que es de algo que tiene que ver con la sociología solamente, con el discurso partidario, o solamente con algo que no tendría involucrado el interés psicoanalítico. El psicoanalista no se entiende la subjetividad de la época, no puede desconocerles más, pero también tiene que atender y tiende a escuchar los efectos singulares que eso hace en cada crianza, en cada sujeto. Por eso, de alguna manera, tiene importancia también para el analista las condiciones materiales de existencia, porque hay algo de lo cual el psicoanálisis se tiene que hacer cargo, que es de lo real. Lo real es una dimensión del sujeto, es una dimensión clave en la constitución del sujeto. Cuando hablamos de que alguien no tiene las condiciones, las necesidades básicas satisfechas, si alguien no puede comer todos los días, por ejemplo,
¿Qué impacto tiene esto en la constitución subjetiva? ¿Algún impacto tiene? Obviamente, depende del caso por caso. Diría Lacan que el sujeto se constituye a partir del deseo del otro. Los criadores. Función materna, en primer lugar. Función paterna también. Pero ¿cómo se inscribe esto? Este deseo del otro que es encarnado fundamentalmente por la madre, por quien lo cría, pero a su vez esta madre tiene un otro, que es la cultura, lo cultural. ¿Cómo impacta en el deseo de este otro esto real de no tener lo necesario para el cuidado de un niño? ¿Cómo se inscribe este deseo? ¿Cómo se inscribe este deseo en la criatura? En la crianza. Se inscribe como un deseo vital, como un deseo fundamental para la constitución del sujeto, que es la libidinización del cuerpo, porque también dice Lacan en seminarios más avanzados que el deseo es el deseo del otro, pero este otro no es solamente lo simbólico, también es lo real, es cuerpo, el deseo es cuerpo. La madre, los criadores, los encargados de la crianza, lo primero es le ponen el cuerpo a esta necesidad, crean las condiciones de posibilidad para que el sujeto pueda empezar a constituirse. Y esto es lo real. Es algo del orden de lo real. Que se anuda lo simbólico y lo imaginario. Pero también, por eso, no es solamente de una postura ideológica que alguien puede decir, bueno, una postura izquierda, una postura marxista, tiene que ver con eso, pero el analista también tiene en cuenta la dimensión de lo real. Fundamentalmente, cómo impacta esto en la Constitución, porque es a partir de lo real, a partir que se va elaborando también lo simbólico. El cuidado real, la alimentación, por ejemplo, siempre va acompañado de cariños o no, de mimos o no, o más o menos. La alimentación siempre va acompañada de otros gestos, también va acompañada de palabras. En ese anudiamiento se empieza a constituir el orden subjetivo. En ese contexto, un niño de determinada edad puede empezar a decir yo, puede ingresar al mundo del lenguaje, condiciones de posibilidad para que de allí se constituya un sujeto deseante del orden del inconsciente. Entonces, muchas veces se habla de sujeto hablando de subjetividad. Es importante tener en cuenta, ¿no? Alguien puede decir cómo es la subjetividad del neoliberalismo, podemos decir qué subjetividad produce en los sectores marginales. Alguien puede hablar también de cómo se movió el antes y después de la subjetividad en relación al orden patriarcal, con el surgimiento del feminismo. Con el surgimiento me refiero al reconocimiento de ciertos derechos o a la demanda del feminismo de reconocimiento de ciertos derechos. Hay distintos órdenes de subjetividad, pero también está claro para el analista que además de esto, de reconocer la importancia de esta política del discurso que quiere promover cierto tipo de subjetividad, el orden singular que aparece en el caso por caso, que en la práctica analítica se desvela esto que es algo del orden del inconsciente.
Entonces, es importante diferenciar sujeto y subjetividad. ¿Por qué? Un analista, las otras políticas del discurso, fundamentalmente la cognitivista, cuando hablan de sujeto, están hablando de subjetividad, se manifiesta solamente en el orden de lo consciente, promoviendo un cambio de representaciones, una forma de ver el mundo diferente. Pero un analista hay que pensarlo en dos dimensiones, al menos. Lo que hablamos nosotros en el programa de la diferencia entre la práctica analítica y la política del saber. La práctica analítica es la práctica de singular, la práctica de diván, ya sea que se usa el diván, o sea, un cara a cara, como decimos, ¿no? Es la singularidad, es promover el surgimiento del inconsciente, el recuerdo, repetición y elaboración, es el acto, la puesta en acto de la realidad del inconsciente, ahí aparece el sujeto, en el sueño, en el acto fallido, en el síntoma, bueno, yo lo dijimos miles de veces. Pero fuera del ámbito del consultorio, el consultorio puede ser el consultorio privado, el consultorio público, Freud también vale como ejemplo y metáfora, charlaba, analizaba caminando. Ese es un nivel, una dimensión. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con el analista en la cultura, el analista en las instituciones, donde si bien no aspira por ejemplo, una institución, un analista no aspira a analizar al médico, al abogado, al enfermero, al docente, pero sí crear condiciones de posibilidad para que algo de la práctica analítica pueda ser puesto en juego. Por un lado, considerar que hay algo del sujeto del orden del inconsciente, algo que el conocimiento no puede resolver, algo que la educación no puede resolver, algo que la medicina no puede resolver. Pero en instituciones médicas, por ejemplo, una de las posibilidades es crear condiciones de posibilidad para que algo de la práctica analítica pueda mantenerse, sostenerse, que haya posibilidad de que los pacientes hablen a solas con un analista, que haya una posibilidad de un consultorio para que alguien escuche. Digo, estas cosas parecen banales, pero en instituciones médicas, en hospitales, sanatorios, esto ha sido toda una lucha, todo un logro poder conseguir estos espacios y estos lugares. Por eso el analista no puede desentenderse de las condiciones epocales, de las condiciones, de las características específicas de cada institución, de cada lugar. Nosotros como docentes en la facultad, ya sea presencial o virtual, ahora estamos hablando de la política del saber, no estamos en una sesión analítica. Estamos transmitiendo un orden de saberes, de conocimientos, que hacen una cátedra de primer año de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, pero no estamos hablando de psicoanálisis, no estamos haciendo práctica analítica. Estamos tratando de, en todo caso, dar cuenta de los fundamentos del psicoanálisis, de la política del aprendizaje, de la política del conocimiento. Pero hay un orden de intervenciones fuera del ámbito del consultorio, donde el analista puede ser bien interpelado para hablar de los sucesos culturales con herramientas del psicoanálisis. Jorge Aleman es uno de ellos, que es analista y habla mucho en distintos medios, hace mucho análisis y lectura de la realidad social argentina. Y se nota que es analista y no está haciendo práctica analítica. Sí está tomando algunos elementos teóricos del psicoanálisis para poder leer la realidad. Obviamente que tiene un sesgo ideológico, porque todo discurso tiene un sesgo ideológico, está anudado a lo ideológico. Lo ideológico está siempre. Cuando se dice, no, pero eso es ideológico. Sí, es ideológico. Pero responde a una ideología de separar tajantemente
la ciencia de la ideología o la teoría de la ideología, como que podría haber una ciencia pura, una ideología pura, pero eso es ideológico también. Es una hipocresía. Siempre que hablamos, política del discurso tiene 3 dimensiones. La simbólica es el orden de las palabras, un orden ideológico, un conjunto de ideas que apunta hacia algún lugar, y un orden real. En la práctica analítica, el analista solo promueve que la persona, que el hablante siga hablando. Tiene que promover esa táctica, esa estrategia. Ese es el lugar del analista. No quiere decir que no haya ideología, que la ideología no se filtre. Lo que el analista trata es de no meter su ideología, su yo. Lo que el analista trata es, si la persona que está hablando tiene otra ideología diferente, no tratar de convencerlo, no cambiar su ideología, porque es imposible, entraría en la lucha ideológica y eso no es la función del análisis. Puede ser que un analista, pueda decidir y decir por una posición ética, decirle a un hablante, yo no puedo tomar su caso. Es preferible eso antes que escuchar disgusto. Digamos, un analista puede recibir algún represor. Es difícil recibir un represor, es difícil que un represor o un torturador. Realmente esta persona no cae en los consultorios. Pero puede ser que alguno llegue. Pero un analista puede decir, no, yo a usted no lo puedo atender. O no quiero atenderlo. Hay ciertos límites. Quiero decir con esto que hay un específico de la práctica analítica, que es la singularidad del caso, y en cada caso el inconsciente se pone en acto, se manifiesta en acto, en esa situación singular. Y está la subjetividad, que es epocal. Es epocal, es territorial y es de clase también. La subjetividad supone una cierta generalización para poder ubicarnos, para poder tener un mapa de trabajo en la época. Pero a la hora de estar escuchando en el sillón atrás del diván, lo digo metafóricamente, eso tiene que estar suspendido. Creo que es un punto importante, ¿no? Para poder diferenciar un analista cuando está en la posición de oyente, promoviendo el que pueda aparecer el acto analítico, a cuando fuera del ámbito analítico debe saber que está atravesado por la ideología y es una posición ética. No estar al margen de la subjetividad de la época, digo, de los acontecimientos que en cada época están ocurriendo. El consultorio no es una burbuja aislada, es una posición ideológica también. Hay mucho para decir de esto. Y es, creo, un tema ético, una ética analítica de la escucha, de no transmitir la ideología propia del paciente, pero también hay una ética que también hace las condiciones de trabajo del analista, de no estar ciego a lo que está ocurriendo, las condiciones materiales de existencia en términos marxistas y a las condiciones reales, a la dimensión real que insiste para poder ser inscrita. Bueno, gracias.